Jueves 25 de septiembre, último jueves de septiembre. Yo durante todo el día de hoy he tenido en la mente de que es viernes, pero es porque hoy estoy feliz porque me sucedieron cosas hermosas de la mano de Dios. Jueves con cara de viernes, último jueves de septiembre, el próximo jueves es octubre, ya comienza Halloween. Y en este pequeño podcast, como le llamo yo, voy a hablar acerca de las cualidades de mis hermanos. Pero voy a hablar de las cualidades de mis 5 hermanos, porque el mayor, Virgilio de la Hoz, fue criado por mi abuela Ana Clotilde Nieto en el barrio del Carmen. A él se lo llevaron a la edad de 1 año para vivir allá, en contra de la voluntad de mi madre. ¿Por qué se lo llevaron? Porque decían que mi madre no era suficiente para estar criando a un niño de 1 año y tener otro de brazos, que el de brazos era Jesús. Porque mi madre nos tuvo con tiempo de 1 año. Ya cuando iba por el tercero comenzó a variar a 2 años. Entonces él se lo llevaron para allá. La cualidad que tenía Virgilio era que él hablaba elegante y se vestía muy bien. Siempre. Jesús de la Hoz. La cualidad de Jesús de la Hoz era dibujar y leer. Él le gustaba leer mucho. Él leía muchísimo. Él se compró unos libros en Círculo de Lectores que se llamaba La vida salvaje, con unas fotografías hermosas. 12 tomos. Eran costosos por el material y la forma como venían empastados. Aparte de leer y tener una letra espectacular e envidiable, él dibujaba. Y él nos decía cuando estábamos pequeños, el viernes sale a la venta una cartilla de caramelos. Entonces él hacía las cartillas de 4 páginas, 1, 2, 3 y 4. Es decir, doble hoja eran 8 caras. Entonces, él hacía los dibujos de los caramelos, que eran 16, 4, 8. 16 dibujos, hacía personajes ficticios o de pronto eran sacados de la realidad como Calimán, Arandú, Tarzán, Daniel el Travieso. Eso. Él los hacía al lapicero, sin colores, y los metía en sobres, los cuales eran vendidos y nosotros los compramos con el dinero que cogíamos de las calderetas que tenía mi mamá. Nosotros cogíamos de ahí, vale tanto, vale 5 centavos, vale 10 centavos. Nosotros le comprábamos los caramelos, las papeletas, él recibía el dinero y lo volvía a echar allá. ¿Por qué? Porque nuestros padres, Virgilio de la Hoz Nieto y Carmen Maldonado Torde, nos enseñaron que el dinero es sagrado y que uno no debe estarse robando las cosas ni cogiendo cosas sin permiso de nadie. Pero esas cartillas eran hermosas y comprábamos una para John y Roberto, otra para Alberto y para mí. A veces vendíamos 4 y él hacía eso, nos entretenía de esa forma. Ve usted qué maravilloso corazón tenía mi hermano, o tiene mi hermano, porque está vivo, gracias a Dios. Los domingos, la cualidad de él era también leernos, porque él era el que leía bien y tenía una voz como de locutor. Él se sentaba en el piso, en la sala, al lado derecho Roberto, al lado izquierdo John, al lado de Roberto Richard y al lado de John Alberto. Y él cogía el suplemento de cómicos o de historietas que venían en el Diario del Caribe todos los domingos. Recuerdo que años 74, 75, 76, 77. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque yo tengo la colección de esos periódicos empacado al vacío. Nos leían Tarzán, nos leía El Fantasma y Mandrake, que eran sketches de la aventura completa. O sea, una aventura podría demorar 1 año y cada domingo salía una parte y siempre quedaba en tensión a Superman.
a Tarzán, lo van a atacar. El fantasma, una muchacha que se perdió en el bosque. Los tambores decían, muchacha rubia perdida en el bosque. La van a coger los piratas que vienen. Mandrake con Lotario, vienen los extraterrestres. O sea, uno siempre quedaba en suspenso. En cambio, a diferencia de que Lorenzo y Pepita eran chistes únicos, Olaf el amargado, Benitín y Eneas, Daniel el travieso, Rick Kirby, sí era también consecuencia. Entonces él nos entretenía haciendo eso, leyéndonos las historias. Qué maravillosa infancia tuvimos nosotros. Esas eran las cualidades de Jesús, dibujar, crear caramelos para nosotros y entretenernos y leernos las historias. La cualidad de Roberto, la cualidad de Roberto era eh, en los carnavales, él decoraba su camiseta. Él decoraba sus camisas, él cogía una camisa y recortaba del periódico avisos alusivos al carnaval y los pegaba con almidón que él conseguía, rayaba la yuca, exprimían, quedaba lo blanco, se colocaba a solear, ya que no se asoleaba, se molía, se le echaba agua y estaba el almidón para poder pegar. El mismo almidón que nosotros cogíamos para pegar los caramelos. Porque el que tenía goma ega era rico. Además de eso, Roberto hacía collares. Se iba para el jardín botánico, lo que es el hoy es jardín botánico, ese era un arroyo. Recogía calabazo seco, lo sacudía, le sacaba las semillas y creaba collares carnavaleros. ¿Vean? Mecedora vieja que se encontraba en el arroyo, que antes era el arroyo de la Victoria, ahora se llama el Jardín Botánico, él le quitaba los cables, los cortaba por pedacitos, los metía y le hacía collares carnavaleros. Vean la creatividad de mi hermano, que Dios lo tenga en su santa gloria porque él murió de cáncer. Esa era la cualidad de Roberto. Creativo con cosas de carnaval. Él siempre se disfrazaba de alguna cosa. En ese tiempo nosotros no teníamos para comprarnos monocuco ni nada de eso, sino que hacíamos era eso. Él se ponía los pantalones de mi mamá, de mi papá para disfrazarse, collares que él hacía, camisetas que él creaba y él se iba para la batalla de Flores. Allá con los amigos de por la casa se montaba en los carros de mula, que eran los palcos de los pobres, porque el carnaval era de los pobres, porque anteriormente cuando le dieron el dinero porque era patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, ay sí, listo. Bueno, esa es la cualidad de Roberto. La cualidad de John, jugar fútbol. John jugaba fútbol, era buenísimo, pero por falta de tener contactos, no pudo jugar a nivel profesional. Pero Johnny de la Hoz era muy bueno jugando fútbol, muy bueno jugando fútbol. Mi cualidad, siempre la música, la tecnología. En ese tiempo la única tecnología era escuchar, escuchar emisoras. Cuando nos visitaba mi abuela Catalina Torne Castro, que venía de Concordia Magdalena, llamado Malabrigo, venía junto con mi abuelo Jesús María Maldonado Lache, y ellos tenían un radio grande. Se dormían y yo me despertaba a la 1 de la mañana, sintonizaba la onda corta. Existía AM, FM, pero aquí en Barranquilla no había emisora FM, y existía la onda corta, la que es Shortwave 1, Shortwave 2, onda corta 1, onda corta 2, y entraba emisoras de La Habana, Cuba, emisoras del Caribe. Y yo a la 1 de la mañana despierto escuchando. Me despertaba y a veces me quedaba despierto a las 4 de la mañana. Mi madre se despertaba para preparar el café. ¿Cuánto añoro un café de mi madre? El más delicioso café de la mañana.
Esa era mi cualidad. Siempre tuve la curiosidad por qué en mi casa no entraba Radio Caracas Televisión, porque hasta mi casa llegaba y aparecía en el televisor en blanco y negro que teníamos, que nos habíamos comprado de segunda, con mucha lluvia aparecía el canal de Radio Caracas Televisión. ¿Por qué? Porque a las 7 de la mañana yo lo colocaba y estaba el himno de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Y yo me preguntaba, yo hacía todo lo posible, movía la antena para aquí, movía la antena para allá, le compraba la antena de VHF, que era de bigote, y la de UHF, que era totalmente diferente. Ve ahí no entraba. Le dije a mi padre que colocáramos una antena de aérea y el cable coaxial. Y yo me montaba en el techo con una agilidad felina. Él trajo un tubo como de 3 metros, lo colocamos en el patio, lo que viene siendo ahora el baño. Ahí estaba la antena, pero vea, no funcionó. Entraban los canales colombianos que comenzaban de 6 a 9 de la noche. Yo le dije a mi papá, papi, tenés que comprarte una guadua grande, larga, como de 5 o 6 metros. Él me decía a mí, tú siempre con lo mismo. ¿Qué quieres ver el canal de televisión? ¿Qué quieres ver el canal de televisión? ¿Qué creen ustedes que hizo mi padre? Me complació. Pero no compró guadua, compró un listón de madera de 5 metros, 6 metros. Colocamos allá la antena. Yo tengo una foto donde estoy montado en el techo. Pinté el palo de amarillo porque colocamos la antena, pero no sirvió. Y hoy una vez iba caminando, salí de mi casa para hacer un mandado en la tienda en el Éxito de la Victoria que quedaba ahí, en la 9C con 40. Salí de mi casa, pasé por la esquina del lado que es la tienda, la casa del señor Wilson Monte, eso era la casa de Wilson Monte, la tienen los hijos. Atravesé la carretera, vendía la casa del señor Villanueva, después la casa del señor Movilla, después la casa de una señora que se llamaba Buena. Y al ir yo pasando por ahí, ¿qué creen ustedes que pasó? Yo escuché que la televisión estaba prendida y volteé en blanco y negro por la ventana estaba Radio Caracas Televisión, porque ellos colocaban el himno y por el hablado de los venezolanos que siempre ha sido un hablado que lo caracteriza, que a mí me gusta mucho, pero a veces no, pero sí me gusta mucho. Yo dije, epa, aquí entra Radio Caracas Televisión. Esperé a que llegara mi papá a las 5 de la tarde y le comenté. Y él me dice, lo que sucede es que las antenas, el radar del aeropuerto, las antenas de Gecorsa o las antenas de Tecnoquímicas reflejan la señal que viene de Radio Caracas Televisión desde Venezuela. Y llegaba hasta mi casa. Entonces le colocamos unas latas a la antena, unas tapas que le dañó unas tapas a mi mamá de la cocina. Pero vean, no se pudo. Hice como de todas las maneras para lograr eso. No sé por qué en ese tiempo no tiene mucho ingenio. Quedé frustrado porque no pude ver con mi papá el canal de Radio Caracas Televisión. Y allá había televisión desde la mañana. Desde las 7 de la mañana estaban presentando muñequitos o cartones, cartoons. Y aquí solamente era de 6 a 9. Ya, entonces era eso. Y no se puede. Entonces era mi afición. Escuchar música y ver televisión. Ver televisión un día en la isla de Gilligan. Gilligan creó una cámara que trabajaba con luz solar. Imagínese usted en esa época. Yo dije, yo también voy a crear una cámara para transmitir con luz solar. Hice todos los modelos, parecía como la que se le echaba, pero en ese tiempo ni chavo ni nada. Caja de cartón, le colocó unos cables, coloqué un foco que prendía con una batería que tenía dentro. Y le coloqué un lente y se veía y todo, pero no, nunca funcionó. Claro, ¿cómo va a funcionar si era de cartón? Pero el ingeniero en nosotros. Entonces, llegó Carlos Castro Gómez con una caja de detergente Top, donde estaba el diablo, era amarillo con negro. Le hizo un hueco
Él cogió los paquitos que salían los domingos y los cortó porque eran como unas líneas, un alambre aquí, otro alambre acá, y comenzó, miren, tengo televisión y es mía, y presento los programas que yo quiero. Y comenzaba a girar, iba pasando, y uno entretenido, y vea, vea. Entonces, yo también decidí hacerme una. No quedó igual como la del mono, pero sí hice al mono y molío. Hice mi caja de cartón con top para la ropa y todo para lavar. Cogí las varillas y comencé a pegar. Yo no era muy diestro con mis manos, tenía la motriz, la característica de la destreza motriz, no era muy buena. Esos muñequitos quedaron mal pegados, esos paquetes quedaron un desastre. Pero así yo lo tuve. Y me di el placer, se la mostré a mi papá y mi papá se alegró. Mi mamá se alegró. Que yo también tenía mi televisor. Y la hice diferente porque yo le coloqué un papel con el que se forraban los faroles y mi televisión era a color. Vea usted eso. La cualidad de mi hermano Alberto, manejar moto. Él escuchaba mucho la música. La cualidad que él tenía, enamorar. Eso sí, sí tenía muchísimos pretendientes. Muchísimas niñas estaban enamoradas de él porque Alberto Luis era pinta. Alberto Luis era uno de los pelados más atractivos cuando estaba pequeñito. Pero sí, él en la cualidad tenía la labia para conquistar a las chicas. Esas eran las cualidades con las cuales nosotros nos fuimos criando poco a poco. Jesús, lectura y dibujo. Y Jesús era el que me hacía a mí los dibujos de geografía para yo presentarlos en el colegio. Recuerdo que él me hizo dos mapas de América del Norte desde el punto de vista político y desde el punto de vista geográfico. Los mapas más hermosos del mundo, porque hizo las montañas rocosas de los Estados Unidos parecían reales. Roberto, con su creatividad para el carnaval, siempre, siempre llegaba con alguna idea. Roberto compraba cassettes de carnaval. Roberto tenía una colección de cassettes que yo no sé qué le sucedió a esos cassettes. Pero Roberto tenía cassettes de carnaval, rancheras, vallenato. Después, cuando vinieron los CDs, tenía todas las presentaciones de Diomedes, tanto en CDs como en cassettes, en audio. Él era fanático de eso. Llegó John, que era el futbolista. Aunque a John le pasaba muchas cosas, pero era el futbolista. Esa era la creatividad que él tenía o el talento que él tenía. ¿El talento mío cuál era? Crear cosas. Crear cosas. Investigar el radio, escuchar la radio y todo lo demás. Una vez en un garrafón de cristal que mi papá dejó, yo guardé el agua porque yo quería ver qué era lo que sucedía con el agua. El agua yo la guardé, demoró guardada y tapada durante un año. Al estar tapada y guardada durante un año, ¿qué creen ustedes que pasó? Dentro le comenzó a salir como una especie de de una nata, y comenzó a crecer dentro. No tenía oxígeno. Yo no sé qué era eso, si era el agua o... Pero esa botella estaba limpia porque esa botella había traído alcohol, que fue con el que se emborrachó mi papá. Yo esa botella la guardé por mucho tiempo. Después comencé a crearme, yo tenía un laboratorio. Entonces guardaba como sustancias de pastillas molidas, de clavitos, de martillos, de virutas de acero y cosas así porque yo quería tener un laboratorio, porque yo quería crear algo. Pero nunca se pudo. Y Alberto, escuchando música, con su moto y bien elegante.
Esas eran las cualidades. Cuando ya cumplimos los 14 o 15 años, ya cambió todo porque comenzó a llegar, yo creo que ya esto lo comenté, comenzó a llegar gente, nuestros vecinos, a jugar con nosotros en la terraza. Comenté en el capítulo pasado, donde llegaba el Dalilia, Denis, que en paz descanse, Iván Palacio, Ivonne, eh, Miriam, Alicia, María Victoria, Carlos. Llegaba, ¿quién más llegaba? Llegaba Carlos Castro, que era conocido como el Ajimolío. Llegaba Víctor. Entonces ya ahí comenzamos a entretenernos en otras cosas, a conversar y a conversar. Entonces esas eran las cualidades. En ese momento, en ese momento, mi madre recibió una llamada, una carta, perdón, de mi tío de Santa Marta que necesitaba la ayuda de ella porque los hijos querían estudiar en Barranquilla. Y fue una epidemia porque llegaron los hijos de Carlos, de mi tío Carlos, llegaron los hijos de mi tío Jesús, Albertico Maldonado Torregrosa, Oscarito Maldonado Torregrosa, Margarita Maldonado Torregrosa y a veces estuvo la negra. ¿Yes? Llegaron las hijas de mi tía Germania o tía Germa, Niove Cantillo Maldonado, Vicky Cantillo Maldonado, Steve Maldonado Cantillo, Alma, que era la gringa, y estaba Lucero Maldonado Cantillo, Cantillo Maldonado, Cantillo Maldonado, y Steve Cantillo Maldonado. Llegó Mayito, la hija de Alberto Maldonado, Alfredo Maldonado, perdón, a mi casa. Pero esa es otra historia que hoy les voy a contar acerca de las aventuras de los hermanos de los Maldonado. Las aventuras de las hermanas y los hermanos Cantillo Maldonado. Las aventuras de los Maldonado Torregrosa. ¿Cómo era mi casa? Mi casa era una locura. Eso que ustedes ven de la casa de los famosos, eso no era nada para lo que era lo hermoso. Gracias a mi madre, una mujer con un corazón maravilloso, una mujer bendecida por Dios, una mujer hospitalaria que recibía a todas las personas, una mujer dadivosa que también le dio posada a Chuchín, que es Jesús Gutiérrez, a Giovanni Avellaneda que murió, a el concejal que es el señor Miguel Parejo. En mi casa vivieron. Dagoberto Martínez comía. Todas esas historias las va a conocer usted aquí, desde el quinto piso de la Torre 5, narradas por George, en el fantástico pasado de George. Espero les guste. Se van a deleitar los oídos y se van a deleitar la vista viendo cómo yo le narro las historias de nuestra infancia y adolescencia. Un placer.